Soy Luis Reigadas, soy profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa, soy antropólogo, he investigado sobre culturas laborales y también sobre desigualdad en América Latina. Me interesó mucho estudiar por qué América Latina es la región más desigual y ver qué relación tenía esto con las relaciones interétnicas y con otros factores de la historia y la situación actual de América Latina. Y me interesó mucho ver cómo la cultura, las creencias, los sistemas simbólicos influyen sobre la desigualdad. Quisiera hablar hoy sobre la relación entre racismo y desigualdad. Básicamente, ¿qué impacto tiene el racismo a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo en la desigualdad? En particular, en la desigualdad social, la diferencia entre ricos y pobres, la desigualdad de ingresos. Hay muchas formas de desigualdad, el racismo implica también una forma de desigualdad, pero mi interés es en comentar esto, cómo las creencias racistas, las prácticas racistas, los sistemas racistas afectan la igualdad, crean una enorme desigualdad. Pero para esto quisiera que reflexionáramos juntos sobre algunos datos. Me gustaría mostrarles esta gráfica. Esta gráfica habla sobre el porcentaje de negros y mulatos que hay en Brasil en diferentes deciles de ingresos. Un decil de ingresos es si dividimos el 100% de la población en 10 partes, cada una es un decil. Entonces el primer decil son los más pobres, el 10% más pobres, el segundo los que siguen, y así hasta el 10º decil, que serían los más ricos. Si ustedes ven en el eje horizontal, ven los deciles. A la izquierda están los más pobres y a la derecha los más ricos. Y en el eje vertical lo que tenemos es qué porcentaje de la población de cada uno de los deciles son negros y mulatos, según los censos en Brasil. Los datos son de finales del siglo XX, de 1999, cuando apenas empezaban a discutir el tema de las acciones afirmativas en Brasil y antes del gobierno de Lula y los gobiernos que hicieron muchas cosas para reducir la desigualdad. Bueno, lo que es impresionante, y es esa línea que ustedes ven que baja de forma casi perfectamente diagonal, lo que está diciendo es esto, que entre los más pobres, más del 80% son negros y mulatos y muy pocos blancos. Luego el siguiente decil es un poquito menos y así vamos bajando, y entre los más ricos solo menos del 20% son pobres. Es una gráfica muy elocuente de cómo la desigualdad social, en este caso en Brasil, tiene que ver con el color de la piel, con eso que se ha llamado raza. Entonces, qué casualidad que la mayor parte de los negros y mulatos están en las capas más pobres de la población, y que entre los más ricos, en las clases medias más o menos la mitad, y entre los más ricos sobre todo son blancos. Quisiera comentar también algunos datos que encontró INEGI en un estudio en el que tomó en cuenta el color de la piel de las personas. Le presentaron a las personas una escala cromática con diferentes colores que van de muy moreno, muy negro casi o café muy oscuro, hasta colores más claros, tonos más claros de piel. Y cada persona, viendo esa escala cromática, eligió a qué color pensaba él que pertenecía. En otros países o en otros estudios se ha hecho en donde el entrevistador le asigna un color de la piel al entrevistado, pero en este caso fueron los mismos entrevistados quienes escogieron su color de la piel. Y luego
les hicieron diferentes preguntas sobre su situación de ingresos, sobre su trabajo, sobre su situación educativa. Y lo que es muy interesante es que se encontró una correlación entre el color de piel que la gente piensa que tiene y el tipo de trabajo que tiene. Es decir, en los trabajos menos remunerados, con menos salarios, menos calificados, como peones, obreros poco calificados, empleadas domésticas, todos esos trabajos muy mal pagados y pocos calificados, había un porcentaje mucho mayor de personas que habían elegido o que pensaban que tenían un color de piel más oscuro. Y en cambio, en los trabajos directivos, gerentes, directores, puestos muy altos en la jerarquía de las empresas, de las universidades o del sector público, se encontraba una proporción mayor de personas que tenían piel más blanca, más clara, o que se habían autoadscrito a una piel más blanca. Es decir, este es otro ejemplo de un estudio realizado por el INEGI en México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en el que vuelve a haber una correspondencia entre color de piel y posición en el trabajo. Es otro muestra más de cómo el racismo que se asocia a los colores de piel, el trato discriminatorio, el trato desigual, asimétrico a personas según el color de la piel, tiene resultados, tiene impactos en su situación educativa y luego en el trabajo que obtienen. Podríamos hacer gráficas similares para la riqueza y la pobreza en Colombia en relación con negros, mulatos, blancos, o para el caso de Guatemala, México, Ecuador, Bolivia, Perú, en relación con los indígenas. Siempre vamos a encontrar que hay una mayor proporción de pobres entre los indígenas y que en los ricos hay mucho menos personas de origen mulato, negro, indígena, etc. ¿Cómo se llegó a eso? No es casualidad. Quisiera también que viéramos la siguiente imagen. Es un mapa del mundo, de los diferentes países del mundo que están en diferentes colores. Esta gráfica mide el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida estadística que se utiliza para cuantificar, medir la desigualdad. Entre más alto es el coeficiente de Gini, entre más se acerca a 1, quiere decir que un país es muy desigual, o un país o una población o cualquier cosa que esté midiendo 1, y entre más cerca esté de 0, quiere decir que hay mayor igualdad. En este caso, si se fijan en la escala de colores que está del lado izquierdo, que va del azul-verde, es para países que tienen muy poca desigualdad, 2%, perdón, 0.25, 0.30, y los países que tienen más de 0.5 son muy desiguales y ahí se acerca a colores rojos, violetas. Entonces, si observan la gráfica van a ver que los países más igualitarios son los países nórdicos, por ejemplo, entre ellos, algunos otros también, Japón. En cambio, los países más desiguales, los que están en rojo, los que están en violeta, son los de América Latina y algunos países de África, sobre todo del sur de África. ¿Qué tienen en común los países donde hay mayor desigualdad? Que hay una composición étnica muy diferente entre los ricos y el resto de la población. O sea, lo que caracteriza a Sudáfrica, Namibia, Botswana, que están en el sur del continente africano, es que hay una pequeña minoría de población de origen europeo, mucho más grande que en otros países africanos, pero que concentra buena parte de la riqueza. Son también los países donde hubo apartheid o el apartheid sudafricano o regímenes similares que durante décadas distribuyeron beneficios, ventajas y desventajas de manera desigual a blancos y negros. Entonces ahí vemos que racismo y desigualdad social
están íntimamente conectados. O sea, no es casualidad que en esos países donde una minoría de un grupo étnico existe y la mayoría de la población es de otro grupo étnico, haya mayor desigualdad. Aquí es importante decir que estoy hablando de desigualdad, no de pobreza. Hay países más pobres. Por ejemplo, en el sudeste de Asia, en el sudeste de Asia hay países muy pobres, pero no son tan desiguales, porque la gran mayoría de la población tiene pocos ingresos, pero no hay una élite que se separe. Bueno, entonces, primera idea que quise comentar es esta. Sí hay una relación entre racismo y desigualdad, porque la desigualdad en los países más desiguales del mundo tiene color de piel, tiene etnia, tiene origen étnico, para ricos y para pobres. No estoy hablando solo de pobreza, sino de diferencias entre los ricos y los pobres. Ahora, la pregunta que creo que vale la pena reflexionar es ¿cómo opera esto? ¿Cómo es que el racismo, a la larga, en el mediano y largo plazo, se convierte en desigualdad social, en desigualdad socioeconómica? ¿Y qué pasaría si se reduce el racismo, si eso elimina o no en el corto plazo la desigualdad? Bueno, básicamente el mecanismo consiste en lo siguiente. El racismo implica categorizar a las personas, entre otras cosas, trazar una barrera entre un grupo y otro, entre arios y judíos, entre nacionales y extranjeros, entre blancos y morenos, entre europeos e indígenas, mestizos. Se trazan fronteras entre los grupos y hay una discriminación y una serie de creencias que ustedes conocen muy bien porque han participado en este diplomado sobre racismo. Entonces, una vez que se establecen estas fronteras, se da un trato diferenciado a los que están en cada lado de la frontera. El apartheid es un ejemplo clarísimo. Los negros vivían en ciertos barrios, los afrikaners, los blancos vivían en otros barrios, tenían otros trabajos, tenían derecho a ir a ciertas escuelas. Y entonces esta distribución de las ventajas y las desventajas, no en función de las capacidades de las personas o de manera igualitaria para todos, sino distribuirlas de manera diferente para cada sector social, va provocando desigualdades. A veces es algo que está en las leyes. En la época de la colonia en América Latina, había leyes diferentes para los negros y para los no negros. Los negros podían ser esclavos, los demás no. Había leyes diferentes para los españoles y para los indígenas. Incluso para los españoles tenían ciertos derechos, los peninsulares, los que habían nacido en España o Portugal, que los que habían nacido en las colonias, para los mestizos, para los indígenas. Entonces, legalmente se establece esa distribución. Cuando se eliminan estos regímenes jurídicos de alto componente racista, eso no quiere decir que se acabe la desigualdad. Puede ser que la ley ya no esté, que los derechos sean en el papel, en la Constitución, en las leyes ya iguales para todos, pero se siguen distribuyendo las cosas como antes, de alguna manera. Ya no tiene el respaldo legal, pero se da de muchas maneras. Algunas son por omisión. Por ejemplo, ¿qué pasa con los indígenas en México, en otros países de América Latina, después de la independencia? Ya eran, al igual que los demás, ciudadanos del nuevo país independiente, pero vivían muchos de ellos en zonas alejadas. Entonces, en esas zonas alejadas no se hacían caminos hasta allá o no eran caminos tan buenos, tardó mucho tiempo en construirse escuelas, no había una serie de infraestructura, mientras que en las zonas donde viven otros sectores de la población sí hay esto. Entonces, al momento de educarse, los niños indígenas, los niños negros, los niños mulatos
o no iban a la escuela, o iban a la escuela menos años, o iban a escuelas unitarias, donde estaban todos los niños de todos los grados en el mismo salón, con pocos maestros, no enviaban ahí a los mejores maestros, sino normalmente a los peores como castigos. Entonces, de generación en generación se iba acumulando una desventaja educativa. Entonces, todo esto, la desventaja educativa al momento de llegar al trabajo, se traduce en quien no sabe leer y escribir, consigue ciertos puestos, quien solo tiene primaria consigue otros, quien tiene secundaria puede acceder a otros, quien ya tiene una carrera técnica ya consigue puestos mejores, quien tiene una licenciatura, quien tiene un posgrado. Entonces, la desigualdad que produce el mercado de trabajo de acuerdo al nivel educativo es heredera del racismo, tiene que ver con las ventajas y desventajas acumuladas a lo largo de muchos siglos o de muchas décadas. Bueno, esto no quiere decir que toda la desigualdad sea fruto de una práctica racista explícita y directa. Por ejemplo, hablábamos al principio de que los negros suelen ser más pobres que los blancos en Brasil. Eso quiere decir que cuando va un blanco y un negro a pedir un trabajo y hacen el mismo trabajo, ¿al negro se le paga menos? No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que sí haya y sigue existiendo trato racista, discriminación explícita, pero muchas veces ya es un resultado de la acumulación de ventajas y desventajas durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué es uno de los factores que más determina cuánto gana alguien? Los años de escolaridad, el nivel educativo, la escuela a la que asistió, la carrera que estudió, en qué universidad lo estudió. Entonces, si muchos negros no consiguen buenos empleos en Brasil, tiene que ver con el escaso acceso que han tenido a la educación superior. ¿Y cómo funciona eso? Al momento de entrar a las mejores universidades en Brasil, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en alguna otra ciudad brasileña, es que hay un señor racista que está a la entrada de la universidad, dice: tú eres negro, tú no entras a la carrera de medicina, tú eres blanco y rubio, tú sí entras. No, es una máquina que califica los exámenes. Esa máquina no la podríamos acusar de racismo. Podría haber algún prejuicio racista en el tipo de preguntas, en el tipo de conocimiento, pero esto es mínimo en realidad. Pero sí, lo que esa máquina va a evaluar es qué tantos conocimientos de matemáticas, de portugués, en el caso de Brasil, de español, en el caso de los países de habla hispana, de biología, de química, de cálculo, de etcétera, etcétera, de cierto tipo de razonamiento tienen los estudiantes. Y si durante generaciones cierto sector de la población, como consecuencia, ya sea de discriminación directa o de un racismo estructural que dejó en desventajas a ciertos grupos, no tienen buena preparación, ahí no van a poder acceder a las universidades. Este punto es muy importante, porque ¿qué pasaría si, gracias a las luchas que han dado los pueblos oprimidos, los pueblos discriminados, los movimientos indígenas, los movimientos de afrodescendientes, las comisiones nacionales contra la discriminación, se lograra erradicar las creencias racistas? Sabemos que eso va a tomar mucho tiempo. Se lograran erradicar la mayor parte de las prácticas racistas. Sabemos que eso va a tomar mucho tiempo. Pero seamos optimistas y supongamos que en un corto tiempo se eliminan la mayor parte de las prácticas racistas y de los prejuicios racistas. ¿Eso crearía una sociedad más igualitaria? Sí y no. Porque las ventajas y desventajas acumuladas van a persistir durante varias generaciones.
Entonces, el racismo está en el origen de muchas de las desigualdades. Es cierto que la historia de América Latina como el continente más desigual del mundo tiene que ver con una historia colonial, con la supervivencia de un racismo estructural durante siglos en la colonia y después en la época independiente. Pero si se eliminaran esas prácticas, aún quedaría mucho por hacer. Sería necesario una igualación de las oportunidades y de las capacidades durante varias generaciones para poder remontar esa herencia de desigualdad. Entonces, el racismo está en el origen de muchas desigualdades. Combatirlo es el primer paso para reducir las desigualdades, pero una vez hecho eso, queda mucho trabajo por hacer en términos de igualación, de crear sistemas de salud, sistemas educativos, infraestructura cultural, infraestructura física, para poder revertir las consecuencias de ese racismo estructural, para que haya oportunidades para toda la población. En conclusión, la desigualdad social, las grandes diferencias entre ricos y pobres, tienen mucho que ver con una historia de racismo, porque además se justificaban las diferencias de ingresos en función de estructuras de pensamiento, de discursos, de narrativas racistas. Se veía normal entre comillas, que una persona de piel blanca, ojos azules, pelo rubio, con cierto fenotipo, ganara millones como actriz, como modelo, etcétera, etcétera, y se veía normal, entre comillas, que una persona de tez morena, de origen indígena, campesino, ganara muy poco como peón. Es decir, el racismo también justifica y legitima las desigualdades. Por eso, el combate al racismo hace que aparezcan como ilegítimas desigualdades que durante mucho tiempo se consideraron normales, razonables. Entonces, en ese sentido, también es la lucha contra el racismo es el primer paso para reducir la desigualdad, porque vuelve ilegítimas desigualdades que durante mucho tiempo se consideraron naturales, como algo lógico, como algo que tenía que ver con lo que eran las personas con una supuesta esencia inferior o superior. Entonces, están muy ligados los dos aspectos, aunque tienen cierta autonomía, y por eso, para reducir la desigualdad se necesita combatir el racismo, pero se necesitan hacer muchas otras cosas.